Bueno, voy a continuar con estas lecciones siniestras, en este caso ya de noche a las 11 y con este aspecto ya mega siniestro que tengo y voy a continuar por tanto aportando tal vez algunas cuestiones a esta reflexión que ya he desplegado en dos charlitas anteriores, ¿no? Terminaba la anterior hablando sobre la digestión escatológica y sobre la presencia de lo escatológico en el texto freudiano. Y bueno, indudablemente también tiene que ver con la cuestión de lo fantasmal y podríamos tirar mucho de aquí para tratar de señalar cómo en el siglo XIX se llega al telespiritismo y a la globalización de la aparición de los fantasmas, y un ejemplo sugestivo es, por ejemplo, la novela El Orlá de Maupassant. Un espíritu brasileño amplía su ámbito de aparición en una casa en Normandía, y bueno, esta especie de espíritu brasileño en Normandía me hacía pensar en la famosa frase de la teoría de las catástrofes de que el aleteo de una mariposa en la Amazonía provoca un trastorno meteorológico en Londres, como ahora en los incendios de la Amazonía de Bolsonaro provocan una crisis ecológica mundial. Me interesa esta dimensión de lo jauntológico y de lo fantasmal, y voy a dedicar más adelante una sesión entera a comentar, a subrayar y a dar cuenta de algunos aspectos del excepcional libro de Jacques Derrida, Espectros de Mars, el estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. Aquí únicamente en esta tercera sesión querría volver a insistir en esa dimensión de lo escatológico y cómo hay un retorno continuo de lo escatológico o de aquello que es imposible de limpiar. Y esa dimensión de lo imposible de limpiar se encuentra, por ejemplo, como lo indescrotable, tal y como aparece en Restituciones de la verdad en pintura, en el libro La vérité en peinture, la verdad en pintura de Jacques Derrida, pero también esa dimensión de lo que no puede ser limpiado es una especie de anomalía mucho mayor que lo indecoroso. En el seminario sobre la mirada, en los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Jacques Lacan postula que la mirada preexiste al sujeto, que la viene a recibir y viene a percibir la mirada como si fuera una amenaza, como si le interrogara, y hasta puede llegar a simbolizar la carencia expresada en el fenómeno de la castración. Es toda esa cuestión vinculada al mal del ojo, y esa dimensión del mal de ojo se encuentra, por ejemplo, en el libro sobre lo meduseo, por ejemplo, escrito por Tobin Sievers, en torno principalmente a todo lo que tiene que ver con lo apotropaico, pero también a lo meduseo y el miedo a la mirada ajena, como se encuentra, por ejemplo, en la estética del romanticismo. Algunas formas del arte rechazan el viejo mandato de un arte que sería un tronleil, un trampantojo, que tendría por función pacificar la mirada, prefiriendo ese objeto que se levanta como un objeto cargado de horror o con lo que llamaríamos el deseo pulsátil de la realidad, o mejor, de lo real. Respondiendo a una cuestión que le plantearon en el seminario 11 de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, y concretamente el día en el que está haciendo la sesión que titula ¿Qué es un tableau?, que es un cuadro, y particularmente en la página 123 del seminario 11, traducido en la editorial Paidós de Buenos Aires en el año 1987, en un momento ahí le hacen una pregunta sobre la cuestión de la relación entre el gesto y el instante del ver, y Lacan ofrece de repente un argumento que tiene algo de interpolación y viene a decir que la autenticidad de lo que sale a la luz en la pintura está menoscabada para nosotros los seres humanos por el hecho de que solamente podemos ir a buscar los colores donde están, que para él los colores están directamente en la mierda. En el texto que he preparado para Revista Occidente, eh, tiro por aproximarlo a los fenómenos artísticos actuales del famoso asunto del váter de oro que presentó en el Museo Guggenheim de Nueva York Mauricio Catalán, y también de esa conocida anécdota de cómo desde la Casa Blanca, desde la presidencia de Donald Trump, se mandó un comunicado a los museos norteamericanos pidiéndoles que suministraran o dieran en dación, depositaran en la Casa Blanca algunas obras de arte para decorar las estancias presidenciales, y como Nancy Spector, la comisaria del Guggenheim, la comisaria de Mauricio Catalán, dijo que ellos estaban dispuestos a dejarle
el váter de oro de Mauricio Catalán, que fue algo que tuvo repercusión y aparecieron muchos artículos en los medios de comunicación. Recientemente he leído una noticia de que se ha robado el váter de oro de Mauricio Catalán, con lo cual de ese asunto se podría tirar. Es como si no dejáramos el aroma de los siniestro o estuviéramos embriagados en la condición Heimlich y en esa condición Heimlich del retrete, y así Heimlich viene a decir Eugenio Trías en el ensayo que ya mostré sobre lo bello y lo siniestro. Heimlich significa lo secreto, lo oculto, algo que nos extraña, pero que de repente es también algo que tiene que ver con Geheim, con el secreto y con el misterio, y así se habla de reuniones Heimlich, es decir, de reuniones clandestinas, pero también de conducirse Heimlich, esto es misteriosamente, de amores y pecados Heimlich, secretos, de lugares Heimlich, que serían lugares que el recato obliga a ocultar, y tal vez el lugar Heimlich pueda ser el retrete y también aquellas partes del cuerpo que solemos llamar o que antes se llamaban las partes pudendas. Esa dimensión, digamos, del retrete es también algo que nos podría llevar a pensar en el resto, en la parte maldita, en el sentido de Jos Bataille, pero también en una verdad que escapa a las presiones de la lógica racional. Ángel González García, en su texto El resto, publicado en aquel magnífico volumen El resto, una historia invisible del arte contemporáneo, publicado por el Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía y por el Museo de Bellas Artes de Bilbao el año 2000, decía Ángel González García que la sombra es probablemente lo que ha sido excluido de la visión y que la sombra es la parte maldita, el resto intolerable. Utilizaba de nuevo Ángel González García la famosa frase de Paul Celan, dice verdad quien dice sombra, y se preguntaba cómo podríamos ver sino entre sombras y qué sino la sombra podía guardarnos de los verdugos. Es decir, donde está la iluminación aparece el pavor domiciliario, como se encuentra en la poesía de Baudelaire, pero también la persecución policial y el fin del placer de la bohemia, que sería el placer del noctambulismo. Esa dimensión, digamos, de cuestionamiento desde la parte maldita de la lógica racional, como se encuentra en la textualidad de Bataille, es algo que continúa en lo que sería el lado oscuro de la experiencia estética, que también se encuentra en la noción de Julia Kristeva de lo abyecto, que reclama, aunque parezca sorprendente, el tacto, porque lo repugnante y lo asqueroso pueden ser tremendamente sensuales. Lo siniestro es lo fantástico encarnado y los siniestros son también los deseos bañados por los temores primordiales. Lo siniestro se revela siempre, dirá Eugenio Trías en Lo bello y lo siniestro, como velado, oculto, bajo la forma de una ausencia y una rotación y basculación en espiral entre realidad-ficción y ficción-realidad que no pierde nunca su perpetuo balanceo. Nuestra hipótesis, señalaba Eugenio Trías, sobre la articulación de lo bello y lo siniestro, puede desde ahora perfilarse. En lo bello reconocemos acaso un rostro familiar, recognoscible, acorde a nuestra limitación y estatura, un serio objeto que podemos reconocer que pertenece a nuestro entorno hogareño y doméstico. Nada pues que exceda o extralimite nuestro horizonte, pero de pronto eso tan familiar, tan armónico, con respecto a nuestro propio límite, se muestra revelador y portador de misterios y secretos que hemos olvidado por causa de la represión, sin ser en absoluto ajenos a las fantasías primeras urdidas por nuestro deseo, que es un deseo, como he dicho, que está bañado por temores primordiales. Indudablemente aquí entra también el mecanismo de la censura, de la forclusión, de la represión, pero también el retorno de lo reprimido, la revelación súbita de aquello que se encuentra presentido. Es algo que también, aunque no hecho en el texto que he preparado para Revista Occidente, se podría hacer recordando aquel pasaje final de la obra maestra desconocida de Balzac, en el que los visitantes del viejo pintor Poussin y Parbus, al acercarse al lienzo, en el que apariencia solamente había colores confusamente mezclados que formaban el mur de peinture, el muro de pintura, percibieron en una esquina, dice el texto de Balzac, el extremo de un pie desnudo que salía de ese caos de colores, de tonalidades con matices indecisos, y de aquella especie de bruma sin forma aparecía un pie delicioso, esto es, un pie vivo. Buscaban el arte, apunta Balzac, y encontraron la crudeza y la desnudez de la vida. No todo tiene que coincidir, sin embargo, en la desesperación de Fraunhofer, el protagonista de la obra maestra desconocida, que lloraba al comprender
que había trabajado durante años innúmeros para no conseguir nada, porque puede que tras la calcinación, como sucede tras quemar sus cuadros, permaneciera irreductible una ceniza o un polvo que para sorpresa general no solamente genera admiración, sino que puede desatar una lúgubre carcajada. Mike Kelly es una figura crucial en toda esta dimensión y en toda esta estética de lo siniestro. Y bueno, tengo por aquí el catálogo, que es el catálogo de Uncanny, el catálogo de la exposición que comisarió Mike Kelly y que se presentó en la Tate Liverpool desde el 20 de febrero del 2004 al 3 de mayo de ese mismo año, y que fue una exposición que luego visitó otros museos en distintos lugares. Bueno, Mike Kelly es sin duda uno de los más representativos artistas contemporáneos interesados por lo siniestro, y en una ocasión dijo que se sentía orgulloso porque, según dijo, se cagaba en los pantalones. Parece como si el desastre estético actual tuviera que ver con el amor a los genitales, pero también con una especie de pánico frente a lo radicalmente otro, que tiene que ver con la obsesión del neurótico, y esa obsesión en la que contempla el sexo femenino como si fuera algo absolutamente siniestro. Freud ya advirtió que esa cosa siniestra, es decir, la visión del sexo femenino como algo siniestro, tiene que ver con la obsesión que tenemos con la puerta de entrada a una vieja morada, que es la vieja morada de la criatura humana, ese lugar en el que cada uno de nosotros estuvo ciertamente alojado una vez. Se suele decir jocosamente que el amor es la nostalgia, y cuando alguien sueña con una localidad o con un paisaje pensando en el sueño y dice esto lo conozco, aquí ya estuve alguna vez, entonces la interpretación onírica está autorizada a reemplazar ese lugar por los genitales o el vientre materno o el seno materno. De modo que también en este caso lo unheimlich es lo que otrora fue heims, esto es lo hogareño, lo familiar desde mucho tiempo atrás. El prefijo un, que en español es in, antepuesto a esta palabra, es un signo claro de la representación. ¿Acaso tras ese espacio de la represión que yo he vinculado con el portón duchampiano de Tandone, se encuentra aquello que nos incita al voyerismo, pero no solamente está la materialización de la antigua fascinación por la micción de su hermana, sino los restos de un crimen. Esto es el ejemplo de la iancia del sujeto inconsciente. Cuando uno mira a los ojos del criminal, parece que no hay nadie en casa. De la misma manera que cuando uno contempla el cuerpo despedazado de Tandoné sosteniendo la lámpara que ilumina un paisaje pintoresco, no encuentra propiamente nada en el rostro, que está velado, sino que no encuentra tampoco ninguna interioridad. Todo está puesto afuera y está colocado en el afuera inhóspito. Con esta alusión a la dimensión de lo siniestro, tal y como se encuentra, por ejemplo, en Etan Doné y en el mundo duchampiano, como también hay una condición, digamos, de lo inheimlich o de lo unheimlich, como bien me han sugerido, de esa dimensión de lo familiar que se vuelve extraño por causa de la represión, en, por ejemplo, el Gran Vidrio, con toda esa idea de la fascinación de los escaparates, pero también el intento de disparar desde el ámbito de la soltería hasta la emanación del prisma y de esa dimensión, digamos, de esa nube que surge como un elixir de amor de la propia condición de la magie, de la condición de lo virginal. Allí hay una especie de representación del mundo de los placeres eróticos como un mundo de separación, de ruptura, de imposibilidad de diálogo, y esa dimensión de transparencia y de obstáculo, es decir, finalmente de represión de aquello que pareciera que se encuentra a la mano, parece que fuera la de un escaparate que no nos ofrece ninguna mercancía, sino el eclipse de toda condición de algo que vendría a cumplir nuestros deseos. Es como si el consumo a través del escaparate duchampiano fuera algo que radicalmente nos consumiera. Bueno, voy a hacer en esta ocasión dejar aquí esta pequeña anotación, es decir, esta anotación sobre lo siniestro que se queda en apenas un cuarto de hora, en la que tan solo sugiero que la noción del resto y también la relación de los restos con los restos y con la dinámica de retorno al seno materno se torna fundamental como algo que es la manifestación, diríamos, aporética de un deseo indeseable, es decir, de un deseo que nos produce miedo, pánico, y en este sentido de un deseo que nos petrifica, como si finalmente contemplando ese sexo
que aparece en Tandoné, ese sexo de Tandoné, que tiene mucho que ver también con Die Puppe, con la muñeca de Belmer y con las consideraciones sobre la muñeca que están en Rirken Benjamin, pero también con los textos de Bataille e ilustrados por Belmer, sería también esa manifestación no tanto del origen del mundo de Courbet, cuanto de un origen del mundo que, como llega a decir Rosalind Krauss o Lyotard en torno a la interpretación duchampiana, es confrontarnos con un coño que nos mira, y ese coño que nos mira produce propiamente una dimensión de absoluta estupefacción, es decir, estamos totalmente entrando en esa dimensión exorbitada, es decir, perdiendo nuestra mirada y entregándonos a una castración de nuestros propios deseos. Aquí, con esta alusión a la castración, dejo esta tercera entrega de estas microintervenciones sobre la cuestión de lo siniestro.